porque la... Ahora vamos a comenzar a grabar. ¿Ya? Ok, estoy... porque toda la presentación está hecha en inglés, básicamente porque son presentaciones que uno va acumulando material y en general ya estoy acostumbrado a hacerlo en inglés. Ojalá que no se me salga ningún bambam zamorano respecto del lenguaje, pero si se me sale una palabra en inglés, por favor no se rían. ¿Ya? Eh, entonces, la presentación tiene por nombre Salud Global y Virus Emergentes. Yo actualmente me encuentro trabajando, como Patricio les comentó, con virus emergentes, con el desarrollo de vacunas. Y, y bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender que los virus están con nosotros hace mucho tiempo, probablemente fueron los primeros habitantes del planeta, y mientras más buscamos virus, más encontramos. Como decía el profesor, no existen los lugares sin hongos, sino que existen los lugares sin micólogos. Yo me sumo a lo mismo a medida que ha pasado el tiempo durante los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, se ha podido, se ha podido ir descubriendo muchísimos virus. Algunos de ellos yo los tengo aquí graficados. Tengo la gráfica desde el año 2000, un poco antes, hasta el presente, y como podemos ver el panorama, el paisaje está totalmente copado de virus que han emergido, que tienen brotes sucesivos, que se mantienen durante el tiempo. Virus extraños que aparecen, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2000. Este virus es de Uganda y no se sabe cómo llegó a Estados Unidos, probablemente a través de tráfico de mascotas. Tenemos distintos tipos de fiebres hemorrágicas, Marburg, algunos virus que ya son prácticamente muy conocidos porque son transmitidos por vector como el mosquito, chikungunya, Zika. Zika tenemos brotes en distintos años, y bueno, el que a mí me interesa harto es el virus de la influenza. Con él yo he trabajado bastante y lo conozco muy bien. Por eso también parte de esta presentación les voy a mostrar cómo el virus de la influenza puede llegar a ser pandémico. Bueno, ébola, el virus de la fiebre de Crimea y Congo, MERS, SARS, los dos SARS, y acá tenemos en oscuro los que son pandémicos. 3 pandemias hasta el momento desde el año 2000 o 1981 en adelante. Ok, pero las pandemias aparecieron mucho antes cuando el hombre ya empezó a, a juntarse para, luego de la revolución agraria, como a medida que el hombre empezó a juntarse para trabajar la tierra y trabajar los animales, empezaron a juntarse en aldeas, y a medida que creció la densidad de la población, empezaron a aparecer probablemente las distintas enfermedades. Pero los registros más antiguos que se tienen son la plaga de Antonino o la plaga galesa, debido a que lleva ese nombre porque probablemente fue transportada hacia Roma hacia el Imperio Romano por los militares que estaban luchando en la guerra de las Galias en ese tiempo. Eh, una cosa importante que esta plaga, que después se sabe que fue por smallpox, por viruela, logró o mató a Lucio Verus, que era el emperador romano, quien gobernaba junto a Marco Aurelio. Y eso consolidó el desarrollo del Imperio Romano, tal y cual como nosotros lo conocemos. Por eso este dato es importante. Después la plaga de Justiniano en el año 1541, fue provocada por Yersinia Peste, sorry,
digamos que afectó en la parte oriental del Imperio Romano, que era el que había en ese tiempo, y afectó toda la parte, la región de Mediterránea, desde el norte de África hasta el sur de todo Europa. También, por otro lado, aparece la smallpox, también viruela en Japón. Esto es bastante extraño porque el comportamiento es que aparece un brote y después volvieron a aparecer brotes a través luego de 20 años de separación, e incluso después fueron más frecuentes, hasta el año 1000. Eso es atípico en el smallpox, porque los brotes no eran tan seguidos en Europa. Em, la, la plaga bubónica o muerte negra, como se llamó, que dicen que pudo haber acarreado el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, fue, em, claro, afectó toda Europa. Probablemente llegó desde Asia por las rutas comerciales y, y afectó todos los países que bordean el Mediterráneo. Bueno, esta plaga la produce Yersinia pestis. Hay un vector. En realidad no podríamos llamarlo vector porque la pulga tiene como característica, es infectada por Yersinia pestis y esta se reproduce en la pulga. Entonces, un vector propiamente tal, más bien podría ser un hospedero intermediario. Y eso hace que la pulga regurgite y mientras está chupando la sangre de un animal, en este caso una rata, y esa rata desarrolla septicemia, es picada por otras pulgas, y la pulga, en vez de picar una rata, puede picar a un ser humano, y el ser humano puede desarrollar una de estas tres formas de fiebre bubónica, que esta es la bubónica, es cercana a los ganglios que drenan en la zona de inoculación, la picadura de pulga. Estos ganglios después evolucionan digamos, que con pus, necrosis, y son bastante dañinos y bastante feos. Además, la, mm, la versión septicémica, esto produce necrosis en las extremidades, y esto es increíblemente rápido y potente. Y la variante pulmonar, que como vemos produce una neumonía con infiltración en la base, sobre todo, del- de los pulmones. Actualmente existe la peste bubónica, y existe en América, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos han habido algunos brotes, en África del centro, y sobre todo en Madagascar es el sitio donde más brotes han habido. También algunos han habido en Asia, desde el 2013 al 2018. Y bueno, la, va- eh, la, mm, la viruela, em, también en 1520, 1542, llegó a matar a 56 millones de personas. En este cuadro está inspirado la muerte provocada por la viruela, y como se puede ver, son ejércitos de esqueletos derrotando a los vivos en general. Se llama El triunfo de la muerte. Pero resulta de que eh, la vacuna para la viruela fue la primera vacuna que existió en la historia, fue creada en 1796, y fue creada luego de una observación de Edward Jenner, quien observó que personas que trabajaban con animales, sobre todo que hacían lechería, y que contraían la viruela, el virus vacuna, que es la viruela de las vacas, no desarrollaban la viruela humana.
Entonces, él, él, utilizó las lesiones de las personas que tenían la viruela vacuna y la utilizó para inocular a más personas y con eso ya se inventa la vacuna. Y efectivamente produjo protección. Bueno, de ahí viene el nombre vacuna. Y otro hito muy importante que en el año 1967 la Organización Mundial de la Salud lanzó un programa para erradicar la viruela. Este es uno de los programas más ambiciosos que ha tenido em, Organización Mundial de la Salud y se hizo a través de una inmunización masiva, lo cual en ese tiempo era logísticamente muy, muy difícil. Em, Finalmente, el último caso se registró en Somalia en 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela estaba erradicada. Eso es uno de los grandes logros y este logro puede ser igualado con la erradicación de la polio, que podría podría llevarse a cabo en los próximos años. Y bueno, otros programas que tiene la OMS como el del VIH o el de VIH que es el 30-30-30, que es el disminuir la carga viral del 30%. Bueno, eso lo pueden ubicar en la página de la OMS, me voy por las ramas. Bueno, pero la vacuna contra la viruela tiene aspectos positivos, negativos y feos, como decía la película. Y en realidad los negativos, em, los positivos, primero que todo, son aquellos que se refieren a la vacuna como una herramienta crítica para controlar la enfermedad. Pero a pesar de eso, existe un riesgo relativamente alto de complicaciones de algunos individuos, y ese sería el malo. Y el feo em, es que existe, al no haber circulación del virus, el virus smallpox, puede existir una reintroducción, sea voluntaria o involuntaria, y em, que puede volver a brotar y a esparcirse de manera muy rápida. Por ejemplo, como eh, mediante o utilizarla como arma de bioterrorismo. Un punto importante aquí es que las complicaciones de la vacunación eran increíblemente distintas a las de ahora. Uno de cada 100.000 era el que sufría gravísimas consecuencias e incluso llegaban a morirse por la vacuna. Y esto como mensaje para los que no les gustan las vacunas, han mejorado muchísimo en nuestros tiempos. Bueno, entonces una vez que se erradicó la viruela, se tuvo que eliminar de todos los bancos de virus que existían en el planeta y se hizo una campaña de eliminar la viruela y se dejó solamente en dos laboratorios, que uno en la ex Unión Soviética y uno en Estados Unidos, que tienen niveles de bioseguridad altísimos. Em, em, no sé si... No, mejor dejamos las preguntas para después. Voy a hablarles ahora del virus de la influenza, porque es un desafío tan difícil para poder erradicarlo o poder controlarla. Se trata de un virus altamente variable, está ampliamente distribuido, y no solamente distribuido en los humanos, sino que en distintos animales. Su evolución molecular es inmensamente rápida y las vacunas actualmente no ofrecen protección. Su efectividad ronda de entre un 20 y un 60%, lo que es bastante, es, eh, podría ser mejor. Eh, de los virus emergentes, quizá uno de los más importantes fue el que provocó la fiebre o la influenza española en 1918
y de acuerdo a las estimaciones, entre 50 y 100 millones de personas murieron en todo el mundo. Y esta tuvo tres waves, olas de infección. La tercera fue la más mortífera. Y ahora, Es- si esto lo comparamos, por ejemplo, con lo que ocurre hoy día con el COVID, vemos que el total de muertes llevamos 6.536.000. Y estamos hablando de 50 millones, entre 50 y 100 millones de personas en un planeta en donde habían, no sé, 500, 1.000 millones o 500 millones de personas. Entonces es bastante, es un porcentaje bastante alto. Y como muchos saben, la fiebre no fue precisamente española, se cree que pudo haber nacido o surgido en América y transportada por soldados que iban a combatir en la Primera Guerra Mundial hacia Europa. Em, ¿Qué más? Acerca del virus, el virus es una partícula pleomórfica de alrededor de 100 nanómetros de diámetro, pertenece al género Orthomyxoviridae, a la familia Orthomyxoviridae, y como muchos de sus componentes tiene un genoma que está segmentado en 8 segmentos, cada segmento codifica una proteína distinta, y y bueno, tiene de ellas alrededor de 12 proteínas produce, de ellas 3 son proteínas no estructurales que en general se encargan de modular la respuesta ya sea celular una vez que el virus invade la célula o la respuesta inmunológica una vez que el virus ya se está produciendo para evitar la producción, por ejemplo, de interferones y retrasar o inactivar las respuestas inmunitarias adaptativas. Una cosa importante que tiene RNA como genoma de hebra negativa y el genoma está recubierto con proteínas para formar una ribonucleoproteína y algo muy importante también es que está asociado a las proteínas PB2 y PB1 y PA que son las polimerasas. O sea, este virus replica su propio genoma, como la mayoría de los virus, y, y al ser un virus de RNA y una RNasa, este virus comete muchos errores. Y estos errores se van perpetuando y como vamos a ver más adelante, eso favorece la evolución del virus. En términos filogenéticos, antes que todo, tenemos en la superficie viral dos glicoproteínas que se expresan de manera muy alta. Un 70% está compuesto por la proteína HA, que está representado aquí como en lila, y un 30% o menos por la proteína NA, que es la neuraminidasa. HA es la hemaglutinina. Y de acuerdo a análisis filogenéticos de estas dos proteínas, podemos ver que hay 18 genotipos de tipo HA que se van numerando, H7, H15, H10, H4. La que circula actualmente es H1, que pertenece a este grupo 1, acá está. 18 grupos HA y tenemos 9 genotipos de acuerdo a la secuencia de la neuraminidasa. Y actualmente circula el N1 que está por acá. Pero podemos tener muchos, digamos que combinaciones de estas, ya sea dentro del ser humano o dentro de la naturaleza en general, porque como les dije, afecta a muchísimas especies. Eh, es un virus que tiene una variedad de huéspedes y reservorios. El principal reservorio son las aves acuáticas, principalmente eh, aves como eh, cisnes, grillas, gaviotas de la costa, aves que son migratorias también. También puede afectar a
focas, ballenas, otras aves que son aves de corral, em, eso es muy relevante. También afecta al cerdo y el cerdo afecta, y el hombre puede ser infectado a partir de reservorios directamente que existen en la naturaleza. Puede ser afectado por virus que vienen del cerdo o virus que vienen de aves de corral. También se ha visto que eh, también hay virus, influenza del caballo, de perros y gatos. Esto es importante entonces. ¿De dónde viene el virus que afecta al ser humano? Son las tres posibilidades. Em, y esta foto, este modelo muestra la hemaglutinina del virus influenza y como podemos ver tiene dos dominios, tiene forma de bulbo y dos dominios, un dominio que se le llama tallo y un dominio globular o cabeza. En el tallo se alberga la actividad fusogénica del virus, es decir, aquella actividad que el virus necesita para poder ingresar a la célula. Y en la cabeza tiene el sitio de unión a receptor, que está mostrado aquí en rojo. Aquí ambos dominios están mostrados en distintos colores. Bueno, aquí es donde se une al receptor esta proteína. Y acá tenemos los sitios inmunogénicos e inmunodominantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero que todo, el rojo es el sitio de unión al receptor. No está cambiado ahí, es ese. Y los sitios más inmunogénicos son aquellos que están alrededor del sitio de unión a receptor y son aquellos que reciben la respuesta humoral más fuerte. Entonces, en estos sitios, en general, ocurren muchísimas mutaciones. Acá por arriba podemos ver, acá está el sitio de unión a receptor. Los sitios antigénicos son 5 en total y cada uno tiene un nombre. Este se llama SB, SA y bueno, y así y otros. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en verde tres mutaciones que surgieron en este sitio marcado en amarillo. Em, Como les digo, entonces están siempre bajo mucha presión inmunológica. Muchos anticuerpos son dirigidos contra esa zona en particular. Y lamentablemente para el virus es una zona que está funcionalmente restringida porque si cambia mucho, cambia el sitio de unión a receptor y el virus no se une a la célula y no hay ciclo de replicación y se acabó el virus. Entonces, bien. El virus evoluciona de dos formas, una que es bastante sutil y que es la acumulación de estas mutaciones de las cuales yo le hablo, y a medida que se van acumulando estas mutaciones, se van presentando en las proteínas que el virus expresa, ya sean las polimerasas, en las ribonucleoproteínas, en las proteínas no estructurales. Cualquier proteína del virus puede ser afectada por este tipo de mutaciones pequeñas, pero las que más son afectadas son las hemaglutininas, que es la proteína que le acabo de mostrar. Entonces vamos viendo que esta proteína va cambiando rápidamente, pero en este caso con cambios antigénicos menores, con potencial epidémico. Em, Y bueno, la otra forma de cambio que tiene el virus se llama shift antigénico y ocurre debido a la característica que les mencioné, que el virus tiene un genoma segmentado. Entonces, lo que ocurre es que si por ejemplo, un cerdo es infectado por dos cepas distintas, al ser segmentado el virus puede combinar puede reordenar sus segmentos y generar un virus nuevo. Em, Son cambios antigénicos absolutamente grandes y eso puede provocar inmediatamente una pandemia si es capaz de saltar hacia el hombre y de producir contagio entre persona y persona. Em, este tipo de cambio puede ocurrir en aves,
puede luego haber una adaptación en el cerdo y pasar al ser humano, o desde el ave infectar al cerdo, donde el cerdo, si se infecta de nuevo, va a haber un nuevo reordenamiento genético y este salta al ser humano. Y esto fue lo que ocurrió en el año 2009 con la fiebre porcina del 2009. También otra forma puede ser que un virus humano junto con un virus aviar se mezclen dentro de un cerdo y den también un genotipo absolutamente nuevo. Es importante decir, digamos que avisarles que existen diferencias importantes entre el ser humano, el cerdo y las aves en términos de fisiología. Las aves habitualmente tienen 40 grados de temperatura en el sitio donde replica el virus y en el cerdo tiene alrededor de 39 grados de temperatura en el sitio donde replica. Entonces el virus tiene que saltar esas dificultades para poder replicarse en una persona que tiene habitualmente 37 grados. ¿Ok? El virus de la influenza aviar es un tema muy relevante en este tiempo, una enfermedad que afecta a las aves. Generalmente es influenza del tipo A. Se han aislado alrededor de 100 diferentes especies de aves salvajes alrededor del mundo que portan estos virus, incluido el pingüino, em, aves migratorias, aves de corral, em, distintos tipos de aves, en general aves acuáticas, aves que habitan los humedales, por ejemplo, los humedales de Valdivia, y en muchos de ellos, en muchos de de estas aves, el virus se va a comportar de manera sutil y no va a producir la muerte del ave, pero en otros casos el virus es altamente patogénico y es capaz de producir la muerte de grandes cantidades de animales. Ok. Aquí tenemos en una línea de tiempo todos los brotes que han habido de influenza aviar. Y algo interesante es que generalmente estas influencias o estos virus son generalmente benevolentes, por decirlo de algún modo, con los humanos, o no son patogénicos, o su nivel de patogenicidad es bajo. Pero eso no es en todos los casos. Existen algunos virus que son altamente patogénicos para el ser humano. Y se cree que la próxima pandemia podría venir justamente de ahí. En este caso podemos ver en 1997 que hubo un brote masivo de H5N1. 18 personas fueron infectadas. En 2004-2007 H5N1 reemerge a través de Asia, Europa, y 200 personas afectadas. Y digamos que el virus aparece y vuelve a aparecer. Por ejemplo, estos son H5, todos son descendientes de este H5 que apareció inicialmente, pero su N, la neuraminidasa ha ido cambiando, si se dan cuenta. Entonces ahí tenemos el efecto shift que yo les acabo de mencionar. Otro dato importante y más bien un poco duro es que las aves, los criaderos de ave cuando tienen estas infecciones de virus, de virus aviar, sacrifican sus animales y muchas veces son cientos de millones de animales sacrificados, como en este caso.
la infección del H5N2, porque claramente es un virus distinto al que se había descrito hasta el momento, muy peligroso. ¿Y en qué se diferencian? ¿Por qué los virus aviares son capaces de infectar a aves y no al ser humano y viceversa? Y uno de los factores más importantes es que existe una característica molecular del receptor del virus, que es un tipo de unión, se llaman alfa 6, alfa 26, y, ¿aló? Y tiene que ver con la unión del ácido ciálico y la galactosa que subyace a este ácido ciálico. Digamos que el receptor de la influenza es el ácido ciálico, pero el ácido ciálico es parte en general de glicosilaciones mucho más grandes y por lo general son cadenas de azúcares y esa cadena termina en una galactosa unida al ácido ciálico. El ácido ciálico, por decirlo de un modo, es como un cap, es como una tapa. Y la unión entre el ácido ciálico y esa galactosa puede ser alfa 26 o alfa 23. Y esta es la que tiene afinidad por el receptor aviar y esta es la que tiene afinidad por el receptor humano, digamos por el sitio de unión a receptor del virus. Y acá podemos ver en las líneas gruesas tenemos los azúcares, este es el ácido ciálico y vemos que tiene 3 sitios de interacción, eso es bastante potente para un virus. Este es el caso del H3 y este es el caso aviar de H3, donde también se observa una, dos, tres, son cuatro interacciones con los aminoácidos de la hemaglutinina y son interacciones bastante fuertes. Y eso tiene su consecuencia. Resulta de que, como les mencioné, el alfa 3, alfa 23 es predominante en aves y el alfa 26 en humanos. Pero resulta de que si hacemos un análisis de los, digamos, de los glicanos de las distintas partes del árbol respiratorio, podemos ver que aquí en verde, el alfa 26 predomina en la mucosa nasal, los senos paranasales, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, pero en el pulmón, en los alvéolos, aparecen ambos, el alfa 23 y el alfa 26. Por lo tanto, si el virus fuera capaz de llegar hasta el pulmón, independientemente si tiene esta afinidad o esta otra, si es capaz de llegar al pulmón, es capaz de probablemente de ingresar a la célula, infectar y producir un cuadro grave. Bueno, aquí es donde les cuento cómo se formó el virus del año 2009. Como mencioné, existe un triple reordenamiento donde tenemos elementos del ser humano, que es la proteína básica 1. Es muy importante porque esta proteína es la que funciona a 37 grados Celsius. Luego tenemos elementos de aves, que son la PB2 y la proteína ácida, y elementos de ave también aquí, la hemaglutinina, una nucleoproteína y una proteína no estructural. Y estos dos últimos segmentos originalmente fueron de ave, pero pasaron por un cerdo antes. Es un triple, entonces, reordenante este, este virus. Decía entonces que la influenza aviar podría ser la próxima pandemia y las razones son varias. Por ejemplo, la destrucción de los ecosistemas. Este es un humedal que está siendo invadido por en la construcción de edificios. En los humedales llegan muchos aves migratorias y las migraciones son enormes desde Norteamérica hasta el sur de Chile. Y son miles de aves que llegan ahí
y al destruirse estos nichos ecológicos, las aves, la verdad es que muchas de ellas mueren y otras encontrarán otros sitios donde reproducirse, y esas modificaciones son las que al final van, se van juntando junto a otras para generar la aparición de estos virus. Por otro lado, la producción masiva, ya sea de aves o de cerdos, que están en estrecho contacto, en algunos casos la falta de higiene de los animales, y también la presencia de mercados en donde se venden, por ejemplo en Asia se venden estos son los mercados húmedos que le llaman los wet market, donde se venden animales vivos y muertos, desollados ahí mismo. Es uno de los factores bastante peligrosos para el surgimiento de esta enfermedad. Em, Adicionalmente existen un sinnúmero, como les mencioné, de agentes infecciosos emergentes y reemergentes que producen outbreaks, em, estos brotes epidémicos, por ejemplo el virus Lassa en Nigeria, Nipah, Hendra, Antivirus en Andes, el virus del dengue, acá se encuentran algunos. Em, Uno de los factores que hace que esto ocurra es la abundancia de, de hospederos intermediarios, que no es lo mismo que vector. Entonces, vectores y hospederos intermediarios, su abundancia, por ejemplo, en ciudades, las ratas, puse acá el metro de Nueva York porque las ratas se pasean acá en Nueva York a muy poca distancia de los seres humanos. Eh, Recordemos que la peste bubónica está transmitida por las pulgas que vienen de las ratas, y muchas otras enfermedades son transmitidas por ratas. Vectores, por ejemplo, esta es una, ¿cómo se llaman estas? Es una garrapata de una especie en particular que es capaz de transmitir la fiebre de Crimea y Congo. También es capaz de transmitir este virus que produce un síndrome severo de fiebre con trombocitopenia. Y también produce la enfermedad de Lyme cuando a través de la transmisión de Borrelia. También tenemos el ejemplo del ratón de cola larga, que está relacionado con el antivirus. El murciélago frutícola, o de, es un murciélago que come fruta y en cuyas deposiciones o orina elimina virus que son, por ejemplo, el Hendra, Lassa y Nipah. También tenemos la presencia o la existencia de vectores como los mosquitos, que están asociados a Zika, chikungunya, dengue, em, y se me olvida alguno en este minuto. Ya. Es importante que los factores, todos estos que le estoy mencionando, o todos estos elementos actualmente siempre se encuentran en cambios, pero los cambios que el hombre ha provocado, incluido el calentamiento global, también va produciendo diferentes distribuciones demográficas de los huéspedes intermediarios, va produciendo contactos entre el hombre y animales que antes no se, no se conocían, por decirlo de un modo. Va apareciendo la adaptación de algunos vectores, por ejemplo, el mosquito. Se ha visto que se ha podido adaptar bastante bien a los túneles del metro de Nueva York, y es capaz de picar y producir ya sea dengue, chikungunya, Zika. eh, Bien. Em, el contacto entonces con animales exóticos que previamente no se, no se encontraban con el ser humano, algunas aves, el pangolín sale aquí para justificar el SARS-CoV-1 y CoV-2, como le mostré delante, algunos murciélagos, animales
el tráfico de animales, aunque ustedes no lo crean, es importante eh, carrier de enfermedades, de virus o enfermedades infecciosas. Y, es lamentable que la gente todavía lo siga haciendo en esta fecha. En términos globales, la pérdida de los bosques naturales por el cambio de monocultivo se pierden, adicionalmente, aquí se pierden nichos ecológicos valiosísimos y se pierde biodiversidad básicamente. Em, las sequías dadas por el cambio climático, los cambios de ecosistema, por ejemplo, esta megacentral hidroeléctrica se construyó sobre lo que antes era un pueblo con bosques y una ciudad completa, es China. Incendios forestales, la tala de bosques, la sobrepoblación, la tala del bosque del Amazonas es increíble y va a un paso muy acelerado. Lo mismo que ocurre con lo que le conté anteriormente, la sobrepoblación, la cantidad de gente que vive en espacios muy, muy reducidos y la cantidad de viajes que se hacen a través del planeta, estamos en un momento, nunca antes habíamos estado tan conectados, ya sea por el aire, también por el mar, y esto es quizá uno de los factores más importantes que posiblemente hace inevitable la aparición de nuevas enfermedades de distribución global, ya sea pandemia u otro tipo como por ejemplo monkeypox. Em, Como ejemplo, les quiero mostrar el, el caso del dengue. Es una infección viral que es transmitida por el mosquito Aedes, y esta se distribuye a través de los bosques tropicales del mundo en los últimos 60 años, y actualmente afecta a la mitad de la población mundial. Eso es interesante. Em, el rango geográfico del dengue se espera que se expanda en un futuro debido al cambio climático. Se expandiría debido a que va cambiando el clima, se va haciendo más amigable para el mosquito Aedes, y este, por lo tanto, va a poder infectar a mayor cantidad de gente. Como ustedes se fijan que la línea ecuatorial es prácticamente digamos que la zona subecuatorial es la zona en donde más se concentra la población infectada con dengue. Y aquí hay un ejemplo de cómo cambiaría. Cómo el calentamiento global podría hacer que el dengue se distribuya mucho, digamos que de manera más amplia. Y vemos que el caso del 2015, este es un modelo matemático. Y tenemos el caso del 2080. Mientras más rojo es más probable y es más posible que se desarrolle el mosquito. Y con esto aumenta una gran cantidad, em, digamos, la infección por este virus. Lo último, solamente algunos datos de monkeypox. La verdad es que no se sabe mucho hasta el minuto. En nuestro laboratorio estamos trabajando. A mí no me tocó este trabajo con monkeypox, pero varios de mis compañeros lo están haciendo, tratando de caracterizar las proteínas y ver. Una de las características que tiene este virus es que es capaz de, a diferencia del virus de la viruela, es un poco más promiscuo, es capaz de infectar distintas especies, entre ellas el ser humano, y ya anteriormente había sido descrito en infecciones en humanos. Se trata de un virus con un genoma bastante grande, de 196.868 pares de base de DNA. Pertenece a la familia Orthopoxvirus, y digamos que existen dos claves importantes, Congo Basin clave, y el clave del oeste africano. El Congo Basin
históricamente es el más severo. Los casos de monkeypox se encuentran ya a partir de 1970 en la República Democrática del Congo y después aparecen pequeños brotes luego de la eliminación de la viruela. Se reportan estos brotes o infecciones en bosques rainforest, son bosques de lluvia, como la República Democrática del Congo. Desde 1970 se han reportado en 11 naciones africanas. Ok. Y, ay, entonces, y además, no se sabe exactamente cuál es el número que este virus ha logrado infectar en los tiempos anteriores. Actualmente sí se sabe que hay 68.000, casi 69.000 casos con 26 muertes y 107 países han reportado sus personas contagiadas. Datos de hoy día de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, eso sería mi presentación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Eh, muchas, muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Nos dejaste bastante preocupados, yo creo, con los datos. Creo que hay una pregunta en el chat. Aquí voy a ver, dice, felicitaciones por la presentación. Una consulta: en agosto de este año en China aparecieron casos del virus Langia, el cual es un henipavirus. ¿Puedes comentarnos algo sobre él? Y otra consulta: hay tanta información controversial de la OVI, hepatitis B oculta, que no se transmite vía sanguínea. Chile es el único que no lo detecta en donantes de sangre. Todos en latinoamericano lo detectan. ¿Por qué será? No sé si... A ver, en agosto, a ver si puedo ver el chat, ¿cierto? ¿Es por el chat? Sí. Sí, ok, Langia. ¿Sabe? Bueno, me imagino que debe ser de estos virus que son bastante de nivel patogénico alto, como el Nipah virus o el Lassa, em, pero no, nunca lo había escuchado. ¿Sabes qué? Eugenio Reyes, ¿Sí? sí, son tantos los virus que actualmente han ido apareciendo que a cada año tenemos virus nuevos, ya sean patogénicos o no lo sean, pero está aumentando rápidamente en la descripción de este tipo de virus. No, oficialmente este virus, Langia-virus, no lo ubico. Y, y la controversia de hepatitis B oculta no se transmite vía sanguínea. Chile es el único que no lo detecta en donantes de sangre. Todos en Latinoamérica lo detectan. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que esa es una pregunta para Claudio. ¿Claudio ya dio su presentación? ¿Claudio? ¿Orellana? Ah, ayer habló. Sí. Sí, yo creo que él... Oye, Jorge, yo tengo una pregunta sobre el de la viruela. Nosotros que somos más, tenemos más experiencia, fuimos vacunados contra el virus de la viruela, ¿no? Sí. ¿Ese nos ofrece alguna protección para el nuevo que apareció o no? ¿Se sabe alguna El, cosa, no? el virus de la viruela sí ofrece protección. O sea, perdón, ¿La vacuna? la vacuna sí ofrece protección. Esta protección sí va disminuyendo con el tiempo. Por eso se sugiere en algunos casos un boost em, que, que subiría los niveles de anticuerpos y obviamente de protección. Em, Dicen que con vacuna existe un 75% aproximadamente de posibilidades de contagiarte no, de protección, sorry. Eh,
Y claro, acá la gente se está vacunando, pero solamente están vacunando a las personas que tienen, que son em, de la comunidad hetero, no, lesbianas, LGBT. homosexuales, exactamente, sí. Eso es esa población de riesgo nomás, pero nada más. Ya. Lo otro ahora me quedó bien claro esto de esta como recombinación que hacen los virus cuando pasan de un hospedero a otro, ¿no? Lo encontré Sí, fantástico. Yo creo que es una explicación que toda la población debería tener, porque sale cada teoría de cómo nacen los virus y cómo estos sí. mutan, ¿no? Hay tanta información, ese tema a mí me encanta. Y sobre todo también del SARS. em, eh, Cuando tú hablas de tanto que se habló mucho acerca del SARS en un comienzo, em, de dónde venía. Y, y hasta el día de hoy está la teoría la hipótesis más plausible es que haya pasado por un pangolín, pero tampoco es 100% seguro que así sea. Tenemos aquí Javier, que quiere hacer una pregunta. Mi Javier, pregunta iba justamente relacionada con eso, ya, porque de repente con esto de la pandemia, el SARS-CoV-2, salieron como teorías conspiranoicas, en la cual hoy en día no se sabe si realmente el COVID-19 saltó desde el murciélago al ser humano o saltó desde los perros mapaches al murciélago y después al humano. Entonces, tú más o menos tienes como una hipótesis em, em, al respecto de cómo podría haberse originado esto, porque como bien tú mencionabas, lo del SARS-CoV-2 no es nuevo y ya se presentó una vez. Entonces, hoy en día claro. existen muchas teorías de las cuales hoy en día tampoco se ha clarificado y como bien mencionabas tú también, no hay transparencia por parte también desde el núcleo central donde se originó la pandemia. Sí. Hay varias cosas ahí que son para discutirla. La OMS mandó gente a Wuhan para poder establecer el origen de la pandemia, pero no llegaron a una conclusión concreta como tal. Solamente lo que existe hasta hoy día es un pedacito, serán como el genoma del SARS-CoV-2 es de 30.000 bases aproximadamente de RNA de sentido positivo. Entonces, de esas 30.000 bases, alrededor de 200 pertenecen al receptor de pangolín, en el gen del receptor, en el gen de la proteína Spike. Alrededor de 200 se parecen al receptor o al gen del receptor del virus que afecta a pangolín. Entonces eso hace que la hipótesis más plausible sea esa, pero aún así es débil porque es muy pequeño. Eh, y por otro lado, eso tendría que ser por recombinación. Y la recombinación entre virus de RNA no se ha demostrado nunca. Eso es si tú buscas recombinación de virus de RNA, no existe un mecanismo que como el caso del DNA, sí es bastante conocido, bien estudiado y todo eso. La recombinación entre virus de RNA sabemos que puede existir porque hay datos que así lo afirman, pero no existe un mecanismo. Y en este caso podría ser eh, podría simplemente no ser de pangolín, podría ser al azar, pero no lo podemos afirmar, no se puede afirmar nada. Y nosotros como parte del staff médico tenemos la responsabilidad de dar la información, la mayor cantidad de información posible y clara a la gente, por lo tanto se aceptan las posiciones oficiales, como es la de la OMS, y,
y eso es lo que se difunde, lo que nosotros tenemos el rol de difundir. Eh, Eso, más no se sabe. Ahora, hubo eh, como un mes después que surgió, que se declaró la pandemia, apareció un artículo que decía que el virus tenía fragmentos del virus del VIH y que había sido producido en laboratorio. Y yo hice el ensayo, pesqué la secuencia del virus y le hice un ensayo, un análisis súper simple, que es meterlo en una base de datos que se llama BLAST, no sé si la ubican, que compara secuencias genéticas. Y, y sabes que daba como, no sé, un 11% de similitud, de identidad con algunas secciones del virus del VIH, pero estaban todas esparcidas en pequeñas partes, y absolutamente al azar. Hicieron un paper y lo publicaron. Ese fue, creo que fueron gente de la India, pero una cosa absolutamente aberrante, aberrante. Y después salió un artículo que decía que el intermediario era una serpiente. También se echó para abajo eso. Sí, ahora lo único que tenemos es el pangolín, que por mala suerte están re lindo. Sí. Andrea, ¿tiene una pregunta? Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, en Chile ya se está diciendo que quizás vamos a poder vacunarnos una vez al año con coronavirus. Entonces mi pregunta es que si vamos a tener que seguir inyectándonos para influenza y coronavirus o se ha pensado en hacer una vacuna con ambos, contra ambos virus. Sí, O en yo, alguna parte del mundo se estará pensando en hacer algo así parecido. absolutamente, sí. Pero primero hay que tener una vacuna buena para influenza y una vacuna buena para COVID. Pero sí se ha pensado. Eh, Acá hay gente que se desarrolla el diseño ya computacional, con inteligencia artificial y todo eso. Y todavía no tenemos resultados que den una protección absoluta. Se ha visto que la protección contra el COVID va disminuyendo, disminuye muy rápido. Y, y el problema es que las vacunas, para que sean, digamos, sean costo efectivas, necesitan que tengan, por lo menos, ofrezcan una protección de 3 años. Y los números no dan. Así que, como tú dices, sería una opción bastante buena, poder poner más de una vacuna, pero eh, yo creo que hay que andar con cuidado con eso, porque fíjate que no se entiende claramente cómo el virus de la influenza es capaz de sortear el sistema inmunológico completamente y producir cuadros graves, y menos se sabe del COVID, del SARS-CoV-2. Entonces, mezclarlos ambos, yo creo que hay que ser cuidadosos en este tiempo. Esperemos aumentar en nuestro conocimiento en ese tipo de aspectos para poder después eh, ensayar otro tipo de aplicaciones conjuntas. Hay una pregunta en el chat, Jorge. Sí. ¿Quién es? Christopher to everyone. Buenas noches. Gracias tengo una pregunta. Después de la pandemia, la invasión del humano en los hábitats de los animales y la globalización, se habla mucho de que surgirán nuevas zoonosis más frecuente, que tendremos una cultura pandémica. ¿Sí? ¿Cuál podría ser nuestra labor como TM más allá de... bueno, chuta, estoy desarmando. A ver, Christopher, yo creo que... ¿Me escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí?
¿o no? Se escucha Ok, bien. ok, ya. Christopher, lo primero yo creo que eso de que hablan de una cultura pandémica es lo mismo que decía delante. Nosotros somos personal de la salud, tenemos que transmitir certeza, no digamos que posibles teorías. Aunque nosotros sepamos que esto va a cambiar. Sabemos que nos vamos a ir encontrando con nuevos virus, algunos de ellos van a ser más patógenos, otros menos patógenos, y es algo que va a tener que suceder sí o sí, si es que seguimos como vamos. Y, y hay algo que, que yo quería resaltar, y es que nosotros los virus que conocíamos en nuestro tiempo, para los cuales fuimos vacunados o algunos de ellos nos infectaron, eran generalmente virus que eran muy adaptados al ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque producían cuadros relativamente leves y muchos de ellos nos llevaban a la muerte. Por ejemplo, hablemos del herpes simplex. Se sabe que alrededor de 100 millones de años de coevolución tiene ese virus con nosotros. Es un tiempo larguísimo. Entonces, ahora nos estamos encontrando con virus que no están habituados al ser humano. Por ejemplo, el caso más claro es el virus del Anta, que tiene ha coevolucionado con un ratón, el Oligorhizomis longicaudatus, y en él no produce un cuadro grave, pero sí en el ser humano, en el cual obviamente no ha coevolucionado y se encuentra digamos, por casualidad. Ese tipo de cosas yo creo, esto de a modo personal, yo creo que las vamos a encontrar más frecuentemente. Y Jorge, lo que nombraste de las aves migratorias, sumamente interesante también la destrucción de nuestros humedales, ¿no? Aquí en Valdivia se están destruyendo bastantes humedales. La otra vez conversaba con una persona que trabaja con aves y me comentaba sobre una ave que hace un viaje desde Alaska, después descansa en el norte de Brasil para poner sus huevos en Chiloé. Y su ciclo queda como 6 meses en Chiloé, después de una sola vuelve a Alaska. Así que puede ser como un transmisor. Puede ser, si le cambian o le destruyen ese nicho ecológico en Chiloé, vaya a otras regiones, puede ser un factor, ¿no? sí, definitivamente. Lo otro, el tráfico de animales. No sé si has escuchado que hay una enfermedad de los anfibios que es producido por un hongo que se llama la quitridiomicosis. Y eso fue provocado por un hongo que estaba en anfibios de África y lo trajeron por un tráfico de animales, ¿no? Y está dejando 6% de los anfibios están desapareciendo. Así que yo creo que con los virus Y es todos desaparecieron. es un hongo que afecta a todos los anfibios. Sí, sí. Ah, A una gran cantidad de especies. sí. Luis Arot está aquí. Hola, profesor, ¿qué tal? Hola Jorge, un gusto verte Igualmente, y encaramado en esos altos niveles. Pero igualmente. mira, hay una cosa que a mí me preocupa, un poco lo que dijo Patricio de las aves, pero no me preocupa tanto porque años atrás, ya ni me acuerdo cuando empezamos a estudiar el ANTA, se hizo un estudio en que se encontró que aves migratorias tenían anticuerpos para West Nile virus en un 6,7% más o menos. Mm, Pero eso no nos debería alarmar para nada porque aquí no está el que pica, claro, ¿ya? sí, De manera que puede venir y no va a pasar nada. Mientras no haya un cambio climático drástico y los mosquitos se vengan para el sur, debemos estar tranquilos. sí. Ahora, a mí tengo una hipótesis que
plantear, ¿verdad? Toda esta historia del COVID-19, si fue un producto de laboratorio, si es el pangolín, yo creo que hay una tercera alternativa. Yo no sé si tú conoces seguramente la historia del caso de Antrax que hubo en 1978 en Rusia, que en torno de una planta productora de material para guerra microbiológica, en los pueblos del entorno murió una cantidad importante de gente por Bacillus anthracis. La respuesta oficial fue una intoxicación alimentaria. Pero posteriormente, haciendo el trazado, el fingerprinting, se pudo establecer que el virus realmente había escapado del laboratorio porque las medidas de seguridad no eran las adecuadas. Y aquí yo pienso que en lo de la China, tal vez pudo ser también que hubo más que todas estas teorías conspiracionistas, se les escapó el virus, más que el pangolín, porque es muy grande la expansión. Sí, sí. Es algo que no vamos a poder resolver nunca, yo creo. La información oficial la esconde por los chinos ahí. Sí, es difícil. Es interesante el tema del West Nile virus, y por eso mostraba el caso de la proyección del que puede llegar a tener el cambio del clima. Podemos ver que la cantidad de zonas geográficas que van a poder ser habitadas por el mosquito son mayores. Y eso que la proyección que yo mostré es absolutamente conservadora. Muy conservadora, con un aumento de 0,5 grados Celsius. Eso no, ya sabemos que está subiendo mucho más que eso. Y bueno, claro, no existe el vector. Lo que comentabas tú también de la adaptación de los mosquitos. Yo viví en Sao Paulo mucho tiempo, con Eugenio que está ahí, y nos decían que los aedes no conseguían volar llegaban hasta el tercer piso. Nosotros vivíamos en el sexto piso y estaba lleno de aedes. Y la gente nos decía, no, se van por el ascensor y llegan al sexto piso. ¿A dónde? El aede ya está adaptado ya a volar bastante. Entonces, con lo que tú dices, la adaptación también de cambio climático. Aquí hay una pregunta de Lorenzo que dice si el uso masivo de vacunas se ha iniciado ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas de RNA para otros virus, como la influenza. Sí, están en ensayos clínicos. La respuesta es clara. La vacuna se diseñó acá. Y hay otra que es de Moderna, hay 2 vacunas y no sé cuántos ensayos clínicos hay, pero ya hay ensayos clínicos de vacunas de RNA. Eugenio, estimado del banco de sangre, estamos en alerta. Los patógenos que se transmiten vía sanguínea como dengue, que muy bien lo comentaste, una consulta respecto al virus del oeste del Nilo. Su vector es el Culex pipiens, que se encuentra en casi todo el mundo. ¿Por qué no en Chile? Culex pipiens, Quincefaciens zancudo, está en todos lados, incluso en Chile, y es un vector de este virus. Bueno, está la respuesta. 37 metros, Patricio. Lo hemos encontrado hasta el piso 12 ahora, así que está mucho más arriba. No, pero mira, ya que tocan ese tema, mientras las temperaturas sean limitantes, no hay chance. Y eso lo podemos ver en el mundo de los hongos, con el caso de la histoplasmosis, con el caso inclusive con Lyme disease. En Chile hay solo un caso o 2 reportados en el área de Concepción, además porque no están básicamente las garrapatas. Entonces, todo es un conjunto de factores que van a condicionar en determinado lugar del mundo que aparezcan determinados microorganismos. Sí. Obviamente que el vector, si la temperatura aumenta
2 grados, a lo mejor vamos a empezar a tener malaria en el norte, ¿sabes? Y así diseminándose. Pero mientras eso no suceda, Sí, los factores de temperatura ambiental, de temperatura del suelo, que es muy importante, van a ser limitantes. sí, respecto de eso se me viene a la cabeza, ya que mencionó Lyme, en Estados Unidos se introdujo una nueva garrapata que es capaz de transmitir un virus que mencioné delante, un virus de estos altamente patógenos. Y lo que hacen es buscar en las garrapatas, las cazan, van a los bosques, las cazan 1000 garrapatas, le hacen detección del virus y hasta el momento no lo han encontrado, por suerte, porque sí está y lo mismo hacen con los mosquitos. Miles de mosquitos los analizan para ver si están transmitiendo Zika. Así que ese tipo de vigilancia a lo mejor vamos a tener que llegar a hacer en algún momento. Sí. Una pregunta aquí, Javier Rosas, Sí. está con la mano levantada. Sí, Jorge, a tu juicio, ¿qué aprendizaje podríamos tener de esta pandemia para las próximas que vengan? Porque vaticinaste algo al respecto de que, claro, lo más probable es que tengamos nuevas pandemias y así va a suceder, pero ¿qué aprendizaje a tu juicio sería como el más importante para las próximas pandemias venideras? Uy, qué buena pregunta. No sé si seré capaz de responder algo así porque el comportamiento humano es tan extraño, es tan raro. Yo creo que hay un factor súper importante que no se tomó en cuenta durante esta pandemia y es la solidaridad entre los distintos países. Por ejemplo, se vio que la pandemia, en un comienzo, las olas de contagio no eran simétricas. Estaba todo el sudeste asiático y se empezó a agotar la gente de hospitales y cosas por el estilo. Entonces, mucha gente, muchos países pensaron en enviar gente a ayudar, equipos de apoyo para los profesionales de la salud. Y finalmente eso no se llevó a cabo en ninguna parte. Claro, en un comienzo pudo haber servido para estancar la pandemia. Cuando lo primero yo creo es que hay que actuar rápido, súper rápido. Y meter recursos porque al final sale más caro al final sale mucho más caro tener los virus ya esparcidos y matando gente que por ejemplo, en Chile hice el ejercicio de hacer el cálculo de cuántas personas ingresaban cuando la pandemia estaba focalizada en Singapur, Corea y parte de China. Y no me acuerdo muy bien, serían unas 15.000, algo así. Y no, eran menos, mucho menos, como 9.000 que entraban a la semana. Y ese número es totalmente manejable en términos de hacerle una técnica de PCR para detectarla. Y ya teníamos infraestructura, podíamos hacer eso, detener la entrada, no para siempre, es imposible, pero mientras más uno alargue ese tipo de contención, más tiempo después tiene para reaccionar y la pandemia se puede ir manejando de otra manera. Lo otro es respecto hay una cosa que sucedió y que se notó harto acá en Nueva York, que fue que las clases sociales más pobres fueron las que peor lo pasaron. 3 motivos. Son los que tienen enfermedades secundarias como hipertensión, diabetes y obesidad, son los que más tienen. Segundo, son los que salían a trabajar cuando todo el mundo estaba en lockdown, entonces se exponían mucho. Y esos dos factores hicieron que los sitios en donde existía más pobreza, más gente moría. Y eso también es un tema que hay que tenerlo en cuenta en el momento de diseño de políticas para enfrentar un tipo de pandemia. En Chile creo que pasó algo similar.
Julio tenía una pregunta. Julio Videla. Sí, redundando un poco en lo que escribí también por el chat, en que habla mucho, o sea, se conversó mucho de que muchas enfermedades dejaban de ser preocupantes al no existir en transmisión local, en vector local para esa enfermedad. Pero estaba pensando si es que es factible que existiendo las condiciones propicias, esa transmisión de la enfermedad se puede ajustar a la fauna que tenemos nosotros. Por ejemplo, en vez de ser un mosquito tropical el que ataque a las personas en una enfermedad tropical, puede ser que ese vector sea reemplazado por un vector local, quizá un mosquito que esté efectivamente adaptado para el frío. Y considerando ese paradigma, igual se puede volver un poco más preocupante en temas de este tipo de enfermedades transmisibles porque no dependería solamente de un vector específico, sino que el vector puede variar según el contexto de fauna y de ambiente que hay. Sí, sí, es una hipótesis interesante. Estaba pensando en el grado de plasticidad que tienen los virus para poder adaptarse a nuevos vectores o nuevos hospederos. Y la verdad es que creo que aparte del virus influenza no conozco ninguno que sea tan moldeable, o el VIH también. Entonces, yo creo que el salto de esa barrera de especie no debe ser trivial, no es muy fácil, pero puede que se dé con el tiempo, ya que estamos hablando de fenómenos que pueden tardar, no sé, 100, 200 años. Eso. Muy bien. Una última pregunta. ¿Alguien quiere hacer una última Un pregunta? comentario nomás, Pato. Sí. Además de felicitar a Jorge que nos ilustre. Porque aquí está mi otro colega, querido colega de Liberto, y uno se alegra mucho cuando sus alumnos van por delante. Y es que nosotros hemos visto tradicionalmente en Chile dos hechos, diría yo, que van a importar a las futuras generaciones de tecnólogos médicos, y es que en la enseñanza de la microbiología, la virología siempre ha sido un huérfano. Sí. Y un poco cuando creamos el laboratorio de virus antes, la Austral fue con mucho más allá de la mirada del virus antes. Y segundo, que además de esto, y me van a perdonar que repito una frase que digo siempre, que sin laboratorio no hay epidemiología y sin epidemiología no hay laboratorio. Y tenemos que mejorar la enseñanza de la epidemiología en Chile también, y en este caso particular de los técnicos, que en muchas partes ni siquiera se enseña, porque eso nos tiene que llevar a aprender a hacer vigilancia epidemiológica en serio, con mayor autoridad que muchos otros, y vigilancia sindrómica. Y por ahí tenemos que avanzar. Sí. Aquí está Heriberto, tu profesor ahí, Jorge. Hola, Nuestros profe. maestros están acá, ¿no? Sí, qué bueno verlo. Qué bueno verlo, de verdad. Estás muteado, Heriberto. Voy a tener que repetir todo. Hola Jorge, gusto saludarte. Yo llegué atrasado porque andaba en otros menesteres, andaba en la clínica alemana por razones de salud, de Nancy y mía también, aproveché de hacerme unos controles y por eso que llegué atrasado, pero me interesaba mucho ingresar aunque sea tarde para verte y poder saludarte y expresarte que me alegro mucho que estés donde estés. Muchas gracias, profesor. Me da mucho gusto verlo. Eso alienta el alma de quien fue profesor de alguien. Ya lo dijo Lucho. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por esta excelente charla. Nos dejaste muy entusiasmados. Un aplauso para nuestro colega.
Que se dediquen a la virología algunos, por favor. Hay que hacer mejor el laboratorio de virología. Sí. Ujú, Sí. sí. Bye. Que les vaya muy Chao, bien. chao. Un gran abrazo, Chao. Jorge. Que esté muy bien. Abrazo, Y dejamos a todos los colegas invitados para las siguientes jornadas. ¿Ya? Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.